Pasamos entonces del tema de la prescripción que estábamos tocando al tema de la extinción. Con Sí, la doctora María Teresa González de Daniel, que es presidenta del Consejo de Administración de la Circunscripción Judicial de Central y que estuvo a punto de integrar la terna para ministro de la Corte Suprema. Pero menos mal que no integró porque ya estaba todo cocinado. Doctora, buen día, ¿cómo te va? Buen día, Carlos. Buen día, Marco. ¿Cómo están? Buen día a su audiencia. Gracias por atendernos, doctora. Queremos conversar contigo sobre el trabajo, no sé si ya se implementó, ayer se puso se puso en marcha. Le en buscamos ayer a marcha. la doctora, pero no Sí. pudimos conectar o Me contactarnos con parece ella. que me estaban llamando justo cuando estaba en reunión con los jueces, Ah, con los nuevos jueces, y después ya no pudimos hablar. sí, Pero así sí, mismo es. ayer efectivamente, más o menos alrededor de este horario, tuvimos una reunión. Estuve por el Palacio de Justicia de Luque, donde van a tener asiento estos dos tribunales de sentencia que fueron creados por ley, ¿verdad? E implementados a través de una acordada de la Corte Suprema de Justicia. El día de ayer finalmente pudimos, consolidar la logística necesaria para dar inicio en el sentido de establecer el lugar físico donde iban a tener asiento estos jueces, estas secretarías, también, sobre todo teníamos un problema importante de recursos humanos que logramos destrabar, gracias por supuesto a las gestiones del ministro superintendente, el doctor Jiménez Rolón. Y entonces desde ayer se dio, vamos a decir, apertura o inicio, vamos a llamarle de alguna manera, a esta implementación de esos dos tribunales a través del sorteo de unas, están pendientes, te diría, Carlos, aproximadamente serían menos de 800, pero más de 700 causas de acción penal privada que por única vez van a ser sorteadas. ¿En qué sentido? De que una vez que estén asignadas estas causas, estos jueces ya pasarán automáticamente al sistema electrónico de sorteo y asignación de causas. Pero estas causas que estaban, vamos a decir, en el poder de la coordinación de juicios orales, sí van a ser sorteadas manualmente. Ayer creo que se iban a hacer 100, yo estuve participando del inicio de los sorteos, y se van a hacer 100 sorteos, así hasta culminar esos más de 700 casos que tienen ahí, que son todos de acción penal privada. 700, ¿verdad, doctora? Porque acá no escuché bien. 700. 700 causas, porque eran en principio 800 las que, vamos a decir, las que se tenían previstas, pero como se tardó en implementar esto, entonces algunas ya se llevaron adelante, etcétera. Entonces serían más de 700 causas con seguridad. Y esas, a ver un poco, a ver, entonces, esas se están sorteando para los dos tribunales. Sí, Son particulares, entonces son tribunales unipersonales, ¿verdad? ¿O no? claro, son 8 porque con los miembros suplentes son cuatro miembros por tribunal, pero como son unipersonales son 8 miembros. Entonces van a sortearse entre las 8 personas, ¿verdad? Y agendarse, por supuesto, y llevarse adelante ya estos juicios. 87 más o menos causas para cada miembro, doctora. Así mismo. Sí, y bueno, hay que meterle pata porque si hacemos un juicio por día, que es complicadísimo muchas veces, porque se pueden dar algunas aristas, terminaríamos en 150 días más o menos esos juicios, ¿verdad? Sí, y también recordando que son juicios de acción penal privada, es decir, que se mueven en instancia de aparte. Por Sí, eso existe la sí, audiencia, ¿verdad? Y esa audiencia no es notificada por las partes, sería más o menos como en el trámite del proceso civil. No corre a instancias del juzgado esa notificación como es en la mayoría de los casos en lo penal, donde todo es, vamos a decir, se notifica, se hace saber de la providencia, de la audiencia, etcétera, aunque la querella adhesiva no lo haga notificar, sí el juez tiene la obligación de hacerlo. En este caso es más instancia de parte, y entonces una vez que ellos no movilicen el expediente o no urjan el trámite de las cosas, también queda paralizado.
Bueno, y a ver un poco cómo dice Marco, ¿cuándo más o menos ustedes tienen previsto entonces depurar todo esto o terminar con estas 700 causas que le corresponderían 87, alrededor de 90 ponerle expediente o causas a cada juez? Mira, te quiero recordar que esos 8 jueces, son 6 corresponden a circunscripciones judiciales del interior, Mm, 3 creo que son de Concepción, uno de Alto Paraguay y 2 de San Pedro. Ayer, de hecho, estuve reunida con 3 de los 8 jueces, porque el resto estaban en sus ocupaciones habituales, ya que fueron asignadas sin perjuicio de sus Sin perjuicio de funciones. sus funciones, sí. Entonces, me estaban comentando los de Concepción, por ejemplo, que ellos tienen, no sé, muchísima menos cantidad de causas en lo que va del año. Yo les citaba como promedio en Central se sortean 41 causas para juicios orales por semana. Entonces, para que tengan una idea, me estaban diciendo, por ejemplo, creo que en el año en Concepción hay 15 juicios, algo así, no sé cuánto, pero es sustancial la diferencia, es porque el nivel de litigiosidad en Central es muy, muy importante. Entonces, realmente hace que esa diferencia se sienta al momento, por ejemplo, de elevar las causas a juicio oral, de ver la cantidad de procesos que hay en trámite. Entonces también tenemos que tener en cuenta que para que la agenda de esos jueces, vamos a decir, esté completa o no, o que estén ubicados estos juicios, ellos van a tener que saber manejar su agenda porque están designados sin perjuicio de sus funciones, que también es un inconveniente, y de zonas distantes como Concepción, como te señalaba, San Pedro, uno del Alto Paraguay. O sea que realmente es toda una tarea de coordinación, toda una cuestión logística importante, ya que no existe todavía el rubro presupuestario asignado a esa creación de 2 tribunales de sentencia. Lo mismo nos pasa, te cuento, con la Cámara de Apelaciones en lo penal de acá de Central. Nosotros estábamos siendo la única Cámara de Apelaciones con un trabajo impresionante también, y entonces se llegó a implementar a través de esta ley la creación, pero no así el rubro presupuestario. Entonces se llenó, vamos a decir, el lugar, así mismo como se hizo con estos tribunales de sentencia, con un juez itinerante, con un camarista itinerante y con 2 camaristas, uno de Villa Ayes, por ejemplo, y el otro creo que es de Cordillera. Entonces, sin perjuicio de funciones en el caso del juez de Cordillera. También tenemos el mismo problema, vamos a decir, ya que no, esta tarea de central, de ser juez de central, requiere realmente del tiempo completo, por lo que les estoy dando cifras y números que, si ustedes conversan a lo mejor con otros presidentes de circunscripciones del país, van a darse cuenta de la notable diferencia que existe. claro, imagínate, hablaste de 41 causas que en forma semanal se sortean para juicio oral, o sea, son al Sí. mes más o menos 150 causas los que se sortean, ¿verdad? Así mismo, y esas son acciones, generalmente acción penal privada, implica un tribunal, también salas de juicios orales. Eso es acción penal privada, a lo mejor que por ahí pueden llevarlas a cabo dentro de su propio despacho. El espacio es súper reducido porque tuvimos que implementar esto en lo que eran los espacios destinados a las guarderías del Duque, y la Cámara de Apelaciones de lo penal de Central está en lo que era la guardería de San Lorenzo, porque por el tema de la pandemia dejaron de funcionar, y entonces ahí se implementó, vamos a decir, en Duque 6 despachos y en San Lorenzo 3 despachos. Entonces realmente estamos apretados hasta en el espacio físico. Y lo mismo pasa con el tema de recursos humanos, con el tema de computadoras. Es un problema la falta de presupuesto, es un problema impresionante, ¿verdad? Realmente es el día a día nuestro, pero a lo mejor contando, ustedes notan que en ese tipo de cosas sencillas, a lo mejor de destrabar, es para nosotros toda una odisea, ya que nos movemos, como te dije. Si bien existe la ley que crea estos juzgados, no existe la correspondencia presupuestaria, ni va a existir en el año 2022. O sea que probablemente con una buena gestión o un buen lobby, tal vez pueda ser en el 2023, como se llama, previsto la creación de esos juzgados, de sus funcionarios, de los jueces, pero recién en el 2023 se dan cuenta que eso no es algo
ágil, no es algo rápido. Y realmente la urgencia, como ustedes se dan cuenta, es para ayer. O sea, cuando uno necesita algo en la administración pública, es para allá, vamos a decir. Entonces, no, que la gente, o sea, nos ingeniamos y vemos, ¿verdad?, este tipo de cosas que pueden parecer menores, pero que realmente no lo son, como por decirte, algo tan básico como el espacio físico. Doctora, ese espacio físico del cual hablas, o sea, si bien es cierto, hay 8 jueces sorteados, ¿dónde van a hacer sus juicios orales, verdad? O sea, en el mejor de los casos, y haciendo un cálculo matemático, a mí me gusta mucho la matemática para ir entendiendo estas situaciones y las precariedades en donde uno se mueve, ¿verdad? Si uno hace una división de 3 juicios orales por día terminados, esto llevaría casi 3 años para terminar estas 700 causas, doctora. Realmente las causas de acción penal privada, yo creo que se pueden hacer, justo estaba conversando ayer con los jueces y con la coordinadora, se pueden llevar a cabo en el espacio físico del que se disponga, porque generalmente son juicios pequeños, no requieren de un gran número de gente, si bien todos los juicios son públicos, ¿verdad? El acceso debería ser público en el sentido de que podría ser cualquier persona que tenga interés de participar, debería poder hacerlo, pero podría ser en el mismo despacho del juez, por más que yo les estoy explicando que el despacho se hizo en un lugar que era destinado a lo que era la guardería de Luque. Están 6 jueces ahí, 6 despachos. Sí, Y por lo eso. que es el acceso al Poder Judicial, 3 secretarías ahí, porque para cada juez pedimos 2, o sea, para 2 jueces un actuario. No, por eso, o Yo creo sea, que no van ir a usar las salas de juicio orales. haciendo un cálculo nomás que justamente de los 8, 3 consigan por día que van a poder estar efectivamente para hacer ese juicio oral, y usen esos 3 locales por día, o sea, siendo muy optimistas, liquidando una causa por día. Estamos casi 2 años, 7 meses va a durar, porque nosotros tenemos solamente 22 días mensuales, 22 por 11, 242 días hábiles nomás tenemos para hacer, ¿verdad? O sea, no quiero tirar por tierra este esfuerzo realmente que se está haciendo, porque conozco lo que es la realidad de Central, pero hay que ir calculando de esta manera, doctora, para ver qué más se puede hacer, ¿verdad? Yo soy un poco más optimista. Creo que a lo mejor hay causas que se pueden solucionar más de una causa por día, porque son casos, a lo mejor, de acción penal privada mucho más fáciles de llevar adelante y de concluir en un día. Entonces tal vez podría ser más uno, pero realmente contando así numéricamente como vos ponés, realmente es un desafío. Y Sí, además contemos porque en Central, vamos a decir, tenemos solamente 3 salas de juicio orales, sí, 2 en Luque, que es el Palacio de Justicia más nuevo que tenemos en Central, que se inauguró en el año 2012, aunque ese edificio nos da varios dolores de cabeza en cuanto a la refrigeración del lugar, la climatización, vamos a decir, del lugar. Tenemos constantes problemas de mantenimiento, en ese sentido, desafíos, ¿verdad? Porque con estos calores que hay, no da abasto, ¿verdad? Y bueno, una serie de cosas también, ¿verdad?, que hacen al día a día. Y una sola sala de juicios orales en San Lorenzo, que fue el primer poder judicial que se construyó en el país. Entonces, realmente tenemos solamente 3 salas de juicios orales en Fernando de la Mora. Como ustedes saben, ellos adecuaron ese espacio a salas de juicios orales. Creo que tienen 2 o 3 salas de juicios orales, pero esos solamente son ocupados por los jueces de sentencias que se encuentran ahí. Y estas 3 salas de juicio orales sí pueden ser compartidas por los jueces de Luque y de San Lorenzo. En San Lorenzo tenemos asiento, o tiene en su oficina solamente un tribunal de sentencias. La mayoría de los jueces de sentencias se encuentran en Luque, por esa situación de que es un poder judicial un poco mayor en cuanto a su construcción, porque fue en el 2012, que el de San Lorenzo, pero de todas maneras es un problema el espacio físico y realmente tampoco se ha dado la ampliación del Palacio de Justicia de San Lorenzo, a pesar del intenso trabajo del doctor Jiménez Rolón en ese sentido. Esperemos, ¿verdad?, que creo que el de Capiatá podría ser que este año, bueno, se apruebe. Me dijeron que estaban así
en trámites de aprobarse, pero ese es un problema importante que tenemos en Central, porque hay mucha gente, hay mucho ingreso de causas, el nivel de litigiosidad yo creo que tal vez será el más importante del país, y sabemos que en cuanto a logística, en cuanto a recursos humanos, infraestructura física, es muy deficiente. Entonces, realmente estamos siempre como apagando incendios en ese sentido, y esta implementación que debió de llevarse a cabo meses atrás, por este tipo de situaciones que estoy explicando, es que realmente cuesta bastante. Y les cuento que también con un esfuerzo impresionante el doctor Jiménez Rolón se llevaron a cabo porque no teníamos funcionarios. Fueron afectados ahora a Central 44 nuevos funcionarios que eran de Central y estaban prestando servicio en Asunción. Pero de esos 44 funcionarios, muchos plantearon otra vez reconsideración porque muchos ya estaban arraigados, por ejemplo, en Capital. Y ese tipo de situaciones que no son menores a la hora de llevar adelante un plan de acción como esto se requiere, ¿verdad? Por supuesto, mínimamente de gente que pueda atender en secretaría, de gente que pueda hacer las funciones básicas de una secretaría para ponerla en funcionamiento, ¿verdad? Y también los jueces, ¿verdad?, que están en una tarea, vamos a decir, de apoyo titánico a la circunscripción, porque es un esfuerzo titánico, es decir, tener tu asiento de tus funciones, por ejemplo, en Concepción, y venir también a ocuparte en Central de llevar adelante juicios orales. Eso requiere de presencia, no se puede hacer de manera virtual. Entonces, se puede hacer de manera virtual, pero me imagino que, o sea, en la mayoría de los casos lo van a hacer de manera presencial. Entonces, realmente es todo un desafío y un tema importante, ¿verdad?, que pusimos en marcha ayer. Yo creo que esto se va a empezar a movilizar, pero por supuesto con esas limitaciones que estoy señalando. Doctora, a ver, para ir despidiéndote y hablando de desafío, ¿cómo viste el proceso del Consejo de la Magistratura como una de las aspirantes a integrar esa terna para una vacancia que se dio en la Corte? Mira, Carlos, para mí fue una primera experiencia, y la verdad que con relación, por ejemplo, a la selección del ministro de Corte, del ministro Víctor Ríos, porque hoy ya es ministro, el ministro Víctor Ríos, era un escenario posible, a lo mejor un escenario nuevo, en el sentido de que nunca un candidato o postulante fue un senador activo, ¿verdad? Pero ese escenario, vamos a decir que esa situación nunca se cuestionó al inicio. Y yo creo que a lo mejor todos esos cuestionamientos que se hicieron a posteriori, bueno, si bien podemos manifestarnos y es un derecho de todos, ¿verdad? Pero realmente me parece que a lo mejor si se cuestionaban al inicio era así mismo es. Otro el resultado, Sí. ¿verdad? Sin embargo, eso no ocurrió, y cualquiera de los 18 que estábamos dentro del concurso sabíamos que era una posibilidad de que esto ocurra, ¿verdad? Sí, señora. Cualquiera de los 18 resulte seleccionado. Y más allá de que, por supuesto, en este caso está el senador Víctor Ríos, o sea que las quejas realmente me parecen ya como algo fuera de lugar, en el sentido de que todos nos imaginamos que esto podía ocurrir, y en el momento todos estuvimos de acuerdo, nadie protestó, nadie señaló nada, y ya cuando vamos a decir, ya había en el Senado los votos suficientes, recién la gente se percata de esta situación o se hace eco de esta situación. Se despierta. Se despierta, digamos. Entonces yo creo que realmente ya es poco lo que se pudo haber hecho, y también haciendo la salvedad de que desde mi punto de vista no existe ningún obstáculo constitucional ni legal al respecto. Entonces, si había alguna cuestión ética que he señalado, que advertir por parte de la ciudadanía, debió de hacerse desde el comienzo, ¿verdad? Porque tampoco es justo para la persona que salió electa que al final de cómo se llama, del proceso recién se cuestione esto. Claro. Y lamentablemente, ¿verdad?, es un proceso, ¿verdad?, es difícil ponerse en ese papel de postulante, porque es muy exigido, se pone en el ojo público muy frecuente. O sea, nosotros con nuestra tarea no estamos mucho tiempo en el ojo público, no estamos habituados, a pesar de que hablamos con ustedes, con la prensa, pero es una exigencia, ¿verdad?, de estar en el ojo público, de estar monitoreados todo el tiempo, de estar a lo mejor no solamente el postulante. En el caso de las mujeres me parece que inclusive más,
estamos en la mira no solamente los que concursamos o las que concursamos, sino nuestras familias también. Entonces, es un proceso bien exigido y me parece que, bueno, a lo mejor perfectible es lo que yo diría. Bueno, ahora, a ver, doctora, y lo que, a ver, la sensación amarga que deja es que desde el poder político se digite esa conformación de la terna. O sea para el caso de Río, o sea para el caso de quien fuere, ¿verdad? Entonces, desdibuja y desacredita muchísimo más la imagen de un órgano como el Consejo de la Magistratura que se encarga precisamente de esa selección y los aspirantes con ilusión siguen el proceso y cumplen con todo ese reglamento que exige una serie de requisitos. Infanta, esto sí, quiero hacer la salvedad al respecto de que yo comparto lo que dijo el ministro Ríos en una de las varias notas que emitió en estos días, de que ningún ministro que actualmente esté en la Corte llegó a ese lugar sin un pacto político Sí. previo. Eso es cierto. Eso es absolutamente cierto. A lo mejor me parece que hay que separar esa función del Consejo de la Magistratura como un organismo técnico y que eso sea exclusivamente técnico hasta luego de la conformación de la terna cuando va al Senado. Pero sabemos que prácticamente en la realidad estamos viviendo una utopía, porque sabemos que a lo mejor al momento de la conformación de las ternas ya existe esa injerencia, porque por supuesto no van a ir 3 personas que no son del agrado de finalmente, vamos a decir, del poder político, que es quien finalmente decide. Sabemos que hay otros diseños constitucionales, por ejemplo en Estados Unidos elige directamente al presidente de la República y también en otros países. En este diseño constitucional nuestro, que pareciera ser el más democrático, porque está integrado por varios sectores, este Consejo de la Magistratura, yo creo que en una reforma constitucional, porque es la única manera de modificar esto, habría que repensar cuál sería, ¿verdad?, el sistema a lo mejor más transparente o que brinde mayor seguridad a aquel postulante que no tiene mucha vinculación. Los magistrados saben que estamos vedados a hacer política, entonces no tenemos esa vinculación o ese vamos a decir, ese acercamiento tanto a ningún ámbito político, más cuando somos magistrados de años en los que realmente por más que tengamos simpatía o hayamos tenido alguna afiliación política, no nos encontramos próximos, ¿verdad?, ninguna campaña política, ningún candidato, etcétera, ¿verdad? Entonces, a la hora de la verdad, esa selección es política. Y esa parte, vamos a decir, que debería ser más técnica del Consejo de la Magistratura, realmente al momento de la conformación de la terna probablemente eso no ocurra así. Pero es algo, ¿verdad?, que es totalmente de esperarse. Yo no creo que en selecciones anteriores haya sido tan diferente. Esta vez yo creo que se vio, ¿verdad?, mucho más. Yo creo que esta vez fue mucho más grosero. En las otras ocasiones anteriores. Y porque hubo o sea, ya se supo antes, ya se dijo antes, y al final hubo unos aprietes sí o sí, y se dio aparte, evidentemente, una mayoría muy ajustada, porque hay otros que se cuidaron más y otros que se prestaron a esa maniobra, ¿verdad? O sea, yo rescato la postura del presidente y del presidente del Consejo y del doctor Jiménez Rolón, y hubo una mayoría ajustada, ¿verdad? Si vamos a poner un ejemplo, doctora y Carlos, sobre el apriete político, ese es el discurso de Efraín Alegre, presidente del Partido Liberal Radical Auténtico. Con eso no digo que ellos no tengan derecho de reivindicar a un liberal en la corte, ni a un patria querida o lo que sea, ¿verdad? Pero un día sale y dice, todo tiene que ser anulado porque está todo mal. Y al día siguiente, cuando Ríos ocupa esa terna, se borra y dice está todo bien y ahora está aplaudiendo. O sea, eso es injerencia política directa, ¿verdad? Por eso es lo que decimos que fue más grosero esta vez y más fuerte el atropello político que se dio en este caso, ¿verdad? No, yo creo que, sinceramente, que existan presiones políticas es normal. Eso a mí me parece normal. Esta vez creo que sí concitó más el interés de la prensa, porque realmente para todos era muy novedoso
que un senador en ejercicio activo se presente como postulante. Ustedes mismos se dan cuenta que en la audiencia pública del ex senador Ríos, el actual ministro, concitó el interés de la gente, y generalmente esas fases del proceso no llaman la atención ciudadana, si bien son transmitidos y esta vez dio la posibilidad de interacción de la gente, ¿verdad? Podía hacer preguntas online o denuncias online o presencialmente participar, pese a que estábamos en pandemia. Con todos los controles sanitarios se permitió el acceso, ¿verdad?, a la audiencia pública. Sin embargo, la más escuchada, la más mirada o la más seguida fue la del ministro Ríos. Entonces me parece que es su persona la que hizo que esto se destaque, un proceso que para mí puede que siempre haya sido tal vez de esta manera. No creo que solo en esta ocasión haya sido así. Y en cuanto a los participantes o integrantes del Consejo de la Magistratura, una pequeña observación, Carlos, en cuanto a lo que decías de que, por supuesto, la postura de ahí está integrado o conformado por un representante del Poder Ejecutivo. Y finalmente, en este caso, la representante del Poder Ejecutivo, por supuesto, tiene que destacar la posición del presidente. Esa es su función dentro de ese colegiado. Claro. Entonces, al citar los nombres que cita, quiere decir que esas personas a lo mejor tendrían esos 3 nombres, el ok del presidente, quien finalmente tiene la última palabra en esto. Entonces, indudablemente que también este cuerpo político no es tan, este cuerpo colegiado, ¿verdad?, del Consejo de la Magistratura tampoco podría ser tan apolítico, pero habría que ver un mecanismo a lo mejor para fortalecer esa institucionalidad y que este cuerpo sea netamente técnico. Ahora, les quiero decir que en la parte, por ejemplo, de la audiencia pública y también del examen fue muy exigido, no porque solamente comprendía 5 ejes temáticos, teníamos una cantidad de acordadas de la Corte Suprema de Justicia sobre las cuales hemos rendido un examen y además de los otros temas, ¿verdad?, en un sistema de selección múltiple donde ustedes saben que exige mucho de destreza, no sé si de decirlo de conocimiento. memoria, pero no es que uno tiene que tener un conocimiento somero de las acordadas, sino cabal de las acordadas, absoluto de las acordadas para poder dar con la respuesta cierta. Entonces, eso también fue bastante exigente, pero sin embargo, eso a mí sí me dejó un buen sabor, vamos a decir, porque realmente nos exigió estudiar muchísimo, porque el tipo de examen así lo imponía, y finalmente el quedar posicionada en mi caso ahora dentro de los 3 mejores, pese a que yo no tengo docencia, que docencia puntúa muy alto también en el sistema de selección. Son 5 puntos, y ustedes saben que entre el tercer lugar que yo ocupaba, por ejemplo, y Kristovic, el primer lugar, creo que habían 2 puntos de diferencia, para que se den cuenta la importancia de que se le asignen 5 puntos a la docencia. Así Entonces, mismo. a lo mejor ese tipo de cosas deberían de pulirse, porque no todos somos los magistrados, no todos somos catedráticos, por opción, algunos otros por diferentes situaciones, y no se le pueden asignar tantos puntos a ese aspecto, desde mi posición al menos, ¿verdad? Eso es lo que a mí me pareció que nos deja en posición de desventaja a aquellos que hace años hacemos la carrera judicial, que nos preparamos y que optamos a lo mejor por no hacer la docencia. O sea, se pone en una situación verdaderamente desventajosa, que ya aquel que es docente empieza, bueno, bien allá alto en la escala. Sin embargo, en mi situación, después de rendir todos los exámenes, me dejó muy bien posicionada, entonces diría que yo en esa parte estoy muy conforme finalmente. Y lo otro habría que ir puliendo, pero yo creo que esa es una designación política, y entonces a lo mejor revisar el diseño constitucional y hacer un sinceramiento de las partes, ¿verdad? A lo mejor, como anteriormente lo definía el Poder Ejecutivo, y con acuerdo, creo que era de la Corte Suprema de Justicia, para el caso de magistrados de inferior rango, ¿verdad? Claro. O no sé, habría que revisar. Estoy de acuerdo, es una designación política, pero no la designación de un político. No, absolutamente, eso es un escenario absolutamente nuevo, ¿verdad? Pero como no existe tampoco esa vamos a decir, yo al menos no advierto que haya ninguna norma que se oponga a la postulación de una persona como la del doctor Rigo, entonces me parece que, bueno, también eso habría que arreglarse, ¿verdad? Correcto. Habría que ver. Doctora. Son varias cosas, ¿verdad?, que realmente un escenario nuevo, y habrían que ver ese tipo de situaciones, y bueno,
realmente en el próximo concurso ver si seguimos con este reglamento que tiene el Consejo de la Magistratura. Y recuerden que tenemos ya de cerca el proceso de selección del Tribunal Superior de Justicia Electoral y también en la Corte Suprema de Justicia una vacancia próxima en el año 2023. Así que es algo sobre A lo que tenemos prepararse. que prestar atención. Sí, así mismo. Correcto. Doctora, muchas gracias por este contacto y que tengas una excelente jornada. Muy amable. Igualmente para ustedes, muchas gracias. Hasta luego. Te informó PDS Radio TV Digital. La autora María Teresa González de Daniel